Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en principio, muchas gracias a los que están del otro lado de la pantalla por darse el tiempo de compartir aquí con nosotros. El día de hoy vamos a continuar con el segundo capítulo, segundo episodio de Spa Inspira, que digamos es una saga que nosotros hemos creado con el propósito de estar conectados con ustedes, ¿no? Un poco una intro sobre quiénes somos nosotros. SPAE es la primera escuela acreditada internacionalmente en el Ecuador. Tenemos ya más de 40 años de experiencia en el mercado, formando líderes en el Ecuador y en el mundo entero. Y contamos con algunas acreditaciones tipo World Class como AACSB, AMBA y GAC, que está vinculada al PMI. Un poco qué es lo que busca este Spa Inspira, este programa o toda esta saga que nosotros hemos llamado, que va a estar compuesta de muchos episodios y capítulos. El día de hoy es otro más de los que vamos a tener. Es un espacio de aprendizaje, inspiración y conexión a través, digamos, de una serie de webinars que se van a dar, en donde buscamos acercarnos hacia ustedes, hacia nuestra comunidad, a través de líderes y expertos que se encargan un poco de ponernos en contexto qué es lo que se está viviendo hacia afuera, ¿no? En las industrias. Nuestro objetivo es compartir básicamente ideas de alto impacto y vincularlas con el desarrollo profesional a través de su formación. Es importante que ustedes sepan que, digamos, SPA Inspira en esta primera temporada va a estar dando insignias digitales, de tal manera que ustedes en cada uno de estos episodios, cada uno de estos capítulos que vamos a tener, pues van ustedes a acreditar algunas de las insignias digitales. Les recomiendo que no se pierdan ninguno porque todos están bastante, digamos, atractivos y simpáticos. El día de hoy, después de unas arduas conversaciones, conseguí que nos acompañe ahí Carlos Gómez, que es el ponente del día de hoy, que nos va a estar ahí acompañando y hablando sobre las mejores prácticas para la implementación de la agilidad organizacional. Pero ¿quién es Carlos? Para que todos ustedes tengan en contexto, es un psicólogo clínico y pues tiene una maestría en dirección estratégica de recursos humanos. Tiene más de una década dedicada a la formación de ejecutivos y a la consultoría empresarial para compañías desde distintas industrias, tecnologías de información, energía, consumo masivo, banca, servicios y el sector farmacéutico también ha estado vinculado. Desde el año 2018 se especializa en el change management, diseño organizacional, agilidad organizacional, que es el tema que hoy nos tienes aquí sentados, y en el People Analytics. También es instructor ejecutivo en temas relacionados con modelos de pensamiento que potencian habilidades para la innovación, el uso de metodologías para el desarrollo del talento y el aprendizaje continuo, la aplicación de marcos de trabajos ágiles y la investigación en nuevos enfoques de materia de liderazgo y diseño organizacional. Un poco su propuesta de valor o su propuesta de valor en sí es contribuir a la transformación de personas y organizaciones, potenciando sus experiencias de cambio y aprendizaje permanente, ¿no? Así como asesorar empresas en la construcción de sus propios modelos de transformación cultural y diseño organizacional. Hoy Carlos nos va a hablar por alrededor de 30 minutos todo esto que es su perfil, en donde ha estado trabajando en varias industrias, desde la consultoría, desde el acompañamiento a muchas empresas. ¿Cuáles son esas mejores prácticas basado en su experiencia para la implementación de la agilidad organizacional? Sin más preámbulos, ya le cedo la palabra a Carlos para que un poco ahí nos cuente qué es lo que él viene viviendo y lo que viene haciendo. Y te cedo también para que nos compartas ahí tu presentación. Buenísimo. Voy a activar micrófono y ya está. Y les comparto la presentación. Ok, ahora sí. ¿Se ve ahí? Se ve. Buenísimo. Ya, buenísimo. Listo, equipo. Bueno, un placer estar por acá. Y gracias también por la oportunidad y la presentación. Y nada, pues vamos a hablar un poquito de agilidad organizacional o agilidad empresarial también, como suele conocerse. Lo primero que podemos plantearnos, y así súper rápido, es en realidad qué es la agilidad. Es un término que siempre se lo viene discutiendo desde hace mucho tiempo y como resumen, pues a veces tenemos miradas y enfoques que hablan de la agilidad basado en la rapidez, en la entrega veloz.
Y por otro lado, también podemos tener una postura de la agilidad que está basada en la flexibilidad y en la adaptación. Sin ánimos de profundizar con mucha teoría, en realidad la agilidad es una combinación de ambas capacidades, tanto de la rapidez como de la flexibilidad. Entonces, no es una o la otra, sino que más bien son ambas, tanto rapidez como flexibilidad. En ese sentido, si pudiésemos dar un concepto esencial de agilidad, estamos hablando de que es un mindset. El mindset significa un modelo de creencias o un sistema de creencias. Y valga la oportunidad de decir que la agilidad es un mindset de crecimiento, es un mindset orientado al desarrollo, al growth, el cual coloca en el centro a las personas. Estos pueden ser clientes, usuarios o colaboradores, y este mindset habilita la entrega de valor en estas cuatro variables, cinco si sumamos valor: flexible, incremental y continuo. Por tanto, la agilidad implica un cambio de mentalidad. Eso me gusta empezar por esta parte porque no estoy hablando de agilidad de método, sino que estoy hablando de agilidad como un cambio de mentalidad con estos cuatro elementos importantes: entrega de valor, flexibilidad, incrementalidad y continuidad o mejora continua. Si hablamos de agilidad organizacional, que es un enfoque distinto, porque podemos hablar de agilidad en proyectos, agilidad en productos, agilidad en negocio, también podemos hablar de agilidad organizacional, que es el tema que hoy nos reúne. Desde el plano empresarial o organizacional, la agilidad es un capability. ¿Qué es un capability? Es un conjunto de skills, un conjunto de habilidades, y por ende es un capability organizacional que se va desarrollando en las personas y en los equipos, por ende, y que va madurando en el tiempo a través de iniciativas y buenas prácticas de cultura y transformación. Resumiendo la agilidad, podríamos de izquierda a derecha, como les decía, una agilidad como mindset, que en su descripción tiene cuatro valores fundamentales. No vamos a ahondar mucho ahora en esto, que se definió y viene definiéndose a través de 12 principios y que al final se manifiesta en muchas prácticas y técnicas, marcos de trabajo, métodos, herramientas. Entonces, esta es realmente la visión para quienes estén interesados en profundizar realmente en lo que es la agilidad, cómo vivirla en las organizaciones y cómo trasladarla a los colaboradores. La experiencia que les puedo contar es que este es el viaje correcto. Debo reconocer que yo empecé aprendiendo la agilidad de método. Nayib ahí no me deja mentir porque él fue una de las primeras personas que me enseñó de agilidad allá por el año 2019. Y con el tiempo tuve la oportunidad de trabajar en dos organizaciones eh, que me fueron llevando más bien hacia el camino de la agilidad como un cambio de mindset y como un cambio en los capabilities. Evidentemente, terminamos usando herramientas y marcos de trabajo, pero el hecho de que una persona tenga tal o cual certificación o maneje tal o cual marco de trabajo no vuelve a esa persona o ese equipo ágil per se. La agilidad implica realmente un cambio profundo en algunos elementos que ahora les voy a mencionar. Tres skills o tres habilidades importantes para desarrollar la agilidad en las personas, en los equipos y en las organizaciones. La primera es la adaptabilidad. De hecho, si alguno no lo sabía, la agilidad en sus inicios, allá por la década del 90, su término original era adaptabilidad, pero por temas de copyright y una serie de factores, no se pudo colocar este descriptivo, este término, y terminó colocándose agilidad. Entonces, un primer skill importantísimo para que una organización pueda desenvolverse desde un way of working o desde una forma de trabajo ágil es la adaptabilidad, la capacidad de poder transicionar, adaptarse a los cambios, entender los momentos de la compañía. La segunda habilidad importante es la colaboración, y la colaboración impacta de manera importantísima en los equipos ágiles, porque las organizaciones ágiles ya no trabajan por áreas, ya no trabajan por silos, trabajan más bien a través de equipos multifuncionales, díganse estos squads, díganse estos tribus,
o simplemente equipos que combinan distintas especialidades en una sola y que tienen un foco de trabajo distinto. Y finalmente, otra skill importante de la agilidad es la mejora continua. La agilidad está constantemente desafiando el status quo a partir de tener su mirada en el usuario, en el cliente. Las organizaciones que pretenden ser ágiles tienen que dejar de mirarse hacia sí mismas o de alguna manera dejar de mirarse el ombligo, si pudiésemos dar alguna imagen a esto, y empezar a mirar a los consumidores, a los clientes, y a través del levantamiento de sus necesidades, desarrollar nuevos negocios y nuevos productos. Por lo tanto, la mejora continua es otra skill fundamental para desarrollar la agilidad. Hay muchas más, pero en estos años de recorrido por empresas de distinto giro, les puedo decir que estas son las tres habilidades esenciales para empezar a desarrollar un mindset y una organización ágil. Entrando en materia, quiero contarles de un framework que para mí es eh, muy completo a la hora de entender la agilidad empresarial. Este framework pertenece al Enterprise Agility Institute, o el EAI, como solemos decir las personas que estamos familiarizados con este. Tuve la oportunidad de trabajar ahí un tiempo interesante y fue una de las principales experiencias profesionales en las que yo pude cambiar el mindset de agilidad, pasar de un mindset de método a un mindset más bien basado en el desarrollo de negocios y productos que agregan valor y un mindset a nivel de organización. Si ustedes por un momento imaginan toda una compañía, toda una empresa, eh, imaginen o hagan de cuenta de que la van a dividir en cuatro grandes dominios o en cuatro grandes focos de atención. Un dominio que pone mucho foco en los negocios que lleva hoy la compañía. Estos son los negocios actuales, los negocios emergentes y los negocios futuros. Otro gran foco de atención para transformar a la empresa tiene que ser el dominio digital. El dominio digital se enfoca en desarrollar productos y plataformas que agreguen valor. Estos productos tienen que estar de cara a los negocios y por ende de cara a los usuarios, y las plataformas que desarrolla la compañía o que adquiere la compañía tienen que apalancar estos productos y estos negocios per se. Otro foco de atención y otro dominio muy importante a la hora de transformar una organización es el dominio cultural. El dominio cultural está enfocado en trabajar en nuevos modelos de liderazgo, un liderazgo ágil, si se quiere. Tiene foco en el talento y tiene foco en la cultura. Sin este dominio, una transformación organizacional no va a estar completa y de hecho suele suceder que es bastante lenta, porque necesitas de las personas para poder evolucionar el modelo organizacional, en este caso hacia un mindset de agilidad. Y el cuarto foco y el cuarto dominio es el dominio organizacional. El dominio organizacional contempla de alguna manera las nuevas estructuras de una compañía, ya sea que sea una estructura altamente piramidal, ya sea una estructura que tenga varias capas o varios niveles. El dominio organizacional se encarga de diseñar la nueva estructura de la organización. Si será plana, si será con una estructura de pirámide achatada, si será en red, si será a través de anillos de colaboración y coordinación. Eso lo define la compañía, pero este es el foco del dominio organizacional. Y voy a utilizar un momento la herramienta de dibujo porque quiero cerrar esta parte acá para que entiendan cómo se conectan. El dominio digital, que está enfocado en el desarrollo de productos digitales y plataformas digitales que agreguen valor, apalanca y sostiene los negocios actuales, emergentes y futuros. Y el dominio cultural, que está enfocado en liderazgo, talento y cultura, apalanca y sostiene la transformación organizacional. Todos los dominios son importantes,
Hay empresas que sufren transformaciones radicales y trabajan de inmediato los cuatro dominios. Hay organizaciones que empiezan trabajando primero transformando el dominio de negocios, otras empiezan transformando el dominio cultural y otras empiezan transformando el dominio digital. En la experiencia les puedo decir que el dominio organizacional usualmente es el que se toca al final y es el que más trabajo cuesta tocar, porque tienes que remover y replantear el diseño organizacional y las estructuras de la compañía o de la empresa. Vamos a borrar esto y listo. Queda un puntito. Bien. Así como existe este framework, hay muchos más. Sin embargo, este para mí me parece bastante completo y es un referente interesante. ¿Existe una fórmula para aplicarse en todas las organizaciones? No. Cada compañía, y eso lo he podido ver con el tiempo, las empresas de consumo masivo tienen una forma propia de transformarse hacia la agilidad. Las empresas de software la tienen también desde un enfoque distinto, priorizan otros temas. Las compañías basadas en banca tienen también su propia estrategia y su propio camino de transformación. Entonces, algo que sí les puedo decir ahora es que es importante entender que no hay una receta para lograr o para tener un roadmap de transformación ágil a nivel de organización. Pero de alguna manera, este de acá engloba estos cuatro focos de atención importantes todos. Carlos, aprovecho, digamos, todo lo que estás comentando, porque Ujú, como siempre es importante saber, ¿no? Y sobre todo aprovechar el espacio que estás aquí para hacer las preguntas poderosas. Desde tu experiencia, cuando has tenido que acompañar en un proceso de consultoría a una organización que desea iniciar un proceso de transformación o que ya lo está viviendo, ¿qué es lo primero que tú sueles hacer en ese primer momento en donde tienes ya cara a cara con el equipo de trabajo que te recibe algunos con los brazos abiertos, otros ujú. naturalmente con mucha resistencia, porque siempre todo proceso de cambio a veces, y bueno, y es muy natural generar resistencia, pero desde tu experiencia, ¿qué es lo que tú sueles hacer para ir rompiendo esas barreras, para sobre todo ir ganando promotores? Porque los cambios a veces también se luchan en todas las instancias. ¿Qué es lo que tú sueles hacer? ¿Qué tú nos recomendarías a nosotros que deseamos empezarlo, digamos, de un Carlos Gómez, qué es lo que haría? Ok. Eh, Hay tres cosas importantes que, que se deben tocar o que deberían ser como palancas que nos permitan trabajar de una manera estable, o al menos con bastante claridad. Y antes de mencionarlas, sí es importante que tengamos en cuenta de que los procesos de transformación, sea este la agilidad o sea algún otro, siempre está tocando a las personas. Entonces, esta doble mirada de tener foco en los negocios y en los productos y por otro lado tener el otro ojo puesto en las personas es muy importante. Cuando esto no se contempla, los procesos de transformación suelen ser muy dolorosos y suelen ralentizarse eh, teniendo en cuenta las expectativas o el roadmap que puede tener una compañía. Entonces, eso como ponerlo como en una base importante, una mirada en los negocios y en los productos y otra mirada en las personas. Tres condicionantes o tres temas importantísimos de tenerlos siempre a la mano es que todo proceso de transformación organizacional, en este caso hacia la agilidad, debe tener el voto de confianza del CEO y del directorio. Eso es muy importante. Si los procesos de transformación no empiezan desde un claro convencimiento del CEO, los procesos de transformación terminan convirtiéndose en procesos de revolución. Y usualmente el desgaste de energía, de dinero y de tiempo suele ser muy alto. Entonces es muy importante que cuando hagamos un proceso de transformación, ya sea porque tú estás en la compañía o porque haces consultoría, que puedas tener el contacto oportuno y la confianza del CEO
y del directorio, o al menos del CEO, para poder trabajar y diseñar un roadmap de transformación. El segundo habilitador, una vez logrado el primero, o habiendo considerado el primero, es tener un mapa claro de stakeholders, entender quiénes son promotores o early adopters de la transformación, quiénes están en una postura de expectación nada más, y también tenemos que identificar aquellos actores que pueden tomar una postura de resistencia, porque esto sucede en cualquier proceso o en todo tipo de cambio o de transformación. Entonces, ese es un segundo elemento importante, tener un mapa claramente identificado de stakeholders. Y el tercero tiene que ver con los equipos. Cuando empiezas a trabajar, ya sea en los negocios, en los productos, empiezas a conformar squads, empiezas a trabajar con el área de tecnología, indistintamente del área o de las áreas o de las verticales que empiezas a tocar, es muy importante tener acercamientos con los equipos a través de sesiones, talleres o inmersiones en agilidad desde niveles muy básicos, desde niveles muy prácticos, 70% práctica, 30% teoría, estas sesiones de inmersión, estas sesiones de ir familiarizando y haciendo de la agilidad eh, un mindset amigable para las personas es súper importante. ¿Y por qué es necesario hacer esto? Porque en las organizaciones hoy en día interactúan entre 3 y 4 generaciones al mismo tiempo. Cuando tienes tantas generaciones interactuando entre sí, tienes comportamientos, tienes características que de alguna manera marcan el estilo de liderazgo, los estilos de comunicación y los estilos de trabajo que tienen las personas entre sí. Entonces es muy importante alinear expectativas. Estas inmersiones de agilidad o estos primeros acercamientos con la agilidad tienen muy poco porcentaje de método. El método viene mucho después. Y en realidad el método y el marco de trabajo se va definiendo en función de la naturaleza de la compañía y de las necesidades que tiene tal o cual equipo. Qué bueno. ¿Sabes qué? Me quedé pensando, digamos, y seguro como consultor te ha pasado. ¿Qué pasa cuando hay un falso compromiso por parte del C-Level? Es decir, te ven, te firman el contrato, ya tú aseguraste, digamos, la consultoría y en las reuniones importantes están, pero en el día a día, en los que los demás colaboradores no lo ven, hay como esa suerte de abandono que seguramente en algún momento te va a haber pasado y te toca hacer como ese doble trabajo, de decir, espera, sí estoy con el C-Level a pesar de que nunca lo vean y aparezca por ahí en una reunión una vez al mes. ¿Qué tú recomendarías a un consultor o una persona que no es consultor, que quizás sí quiera vivir ese proceso de transformación, pero tenga que ser ese agente de cambio interno para ayudarte a ti como consultor a que eso pase? Porque la resistencia ya nos ha quedado claro que siempre va a estar, pero al final del día son personas. Pero tú querías en ese caso, ¿tú qué nos recomendarías? Ok, tuve por ahí un par de casos del peor escenario, que es haber desplegado procesos de transformación que comenzaron con un voto de confianza y que con el tiempo se fueron apagando. Y en esos peores escenarios, pues evidentemente no se logró hacer una transformación. Sí se logró como impactar en ciertos equipos multifuncionales y que aprendieron a trabajar de forma distinta, pero sucedió este proceso de revolución. En otros casos, ¿qué es lo que se puede hacer? Podemos tener, y por eso es importante el involucramiento también del directorio, porque dentro del directorio podemos tener stakeholders que estén a favor de la adopción del modelo ágil de transformación. Entonces, estos actores que tienen contacto y comunicación permanente con el CEO nos pueden servir de apalancadores y de habilitadores para que podamos tener los espacios y las conversaciones necesarias. Algunos stakeholders importantes en los cuales nos podemos apalancar es, por ejemplo, una vicepresidencia o una gerencia de recursos humanos, dependiendo del layer o dependiendo de quién toca base con el CEO. También podemos apalancarnos en la vicepresidencia comercial. Son dos áreas que son bastante interesantes a la hora de llegar a los oídos y a los espacios de conversación con el CEO.
Interesante. Por aquí hay alguien, Johanna nos consulta, que está conectada y dice, ¿qué nos recomendarías para hacer, para iniciar un diagnóstico de qué cultura tengo para poder cambiar mi cultura organizacional? Digamos, ah, palabras más, palabras menos, es qué se tiene que hacer para identificar el tipo de cultura a la que tengo y cómo iniciar o activar un proceso de change management hacia adentro. Ok, bueno, nuevamente es importante entender el por qué vamos a hacer esto y de alguna manera esto tiene que tener visibilidad y llegada con el CEO de la compañía. Y, y si no tenemos ese contacto, pues al menos esa jefatura, esa gerencia o esa vicepresidencia de recursos humanos tiene que tener este punto de contacto con el CEO. Para poder estudiar la cultura de una organización existen distintos modelos o distintos frameworks, pero es importante hacer un diagnóstico primero. Y este diagnóstico cultural tiene que medir varias cosas. Primero, tiene que de alguna manera darnos a entender cuáles son los comportamientos o las competencias que hoy en día tiene la organización y si estas son las que la organización necesita para poder trabajar desde un mindset de agilidad. Usualmente esto no es así porque las compañías, la mayor parte de las compañías se originaron en el siglo pasado y la evolución organizacional que han tenido no ha venido estando a la par con la evolución de los mercados. Ese es un primer punto. Este estudio de cultura organizacional también tiene que abarcar cuáles son los arquetipos de liderazgo que hoy en día tiene la compañía. Entienda ese arquetipo como estilo de liderazgo y desde ahí entender cuáles son los arquetipos de liderazgo que la nueva empresa, desde el mindset de agilidad, necesitaría. Y el tercer punto que tiene que cuidarse muchísimo es cómo hoy está diseñada la estructura de la organización y cómo funcionaría la estructura de la nueva organización de cara a trabajar desde equipos multifuncionales o equipos basados en eficiencia. Entonces, esos tres elementos son muy importantes a la hora de levantar como eh, desde el aspecto cultural todo el tema del diagnóstico de una organización. Esto es el dominio cultural. Desde el dominio digital tiene otras connotaciones, desde el dominio de negocio tiene también otras connotaciones. Si alguien quiere saber cuáles son estas connotaciones, pues lo puede dejar como pregunta en el chat para saber si lo exploramos o no. Pero así como hay un diagnóstico en el dominio cultural y organizacional, tiene que haber un diagnóstico desde los productos y las plataformas digitales y también desde los negocios y los productos comerciales de la compañía. Interesante. Interesante. ¿Sabes que se me viene a la cabeza normalmente cuando se inician estos procesos en donde se quiere, digamos, apostar a cosas diferentes? Siempre hay una expectativa importante de parte del C-Level de querer ver victorias inmediatas, los famosos Ujú. quick wins. Digamos, ¿cómo se lidia con esto sabiendo que uno, digamos, la base de esto es la adaptabilidad y la flexibilidad? Que también implica a veces el aceptar y el aprender que va a posiblemente hay un error en lo que se está haciendo, pero se Correcto. valora mucho el aprendizaje. ¿Qué tú nos recomendarías cuando estas quick win dentro de este proceso de transformación no sean tan rápido como se quisieran? Ok. Para que tengan una referencia en el tiempo, un proceso de transformación completo suele tardar al menos 3 años. ¿Ok? Pero evidentemente eso implicaría pues todos estos focos de atención de los que les he hablado. Sin embargo, cuando la compañía y cuando el equipo sea interno o externo, ahí recomiendo siempre que haya como dos equipos, ¿no? Un equipo externo que acompaña y orienta y un equipo interno que también va transformando desde dentro. Eh, Cuando inicia un proceso de transformación organizacional hacia la agilidad, el roadmap tiene que tener, o la recomendación sería de que se pueda medir por quarters o por Qs, en este caso serían 4 por año,
los avances, los incrementos y las mejoras que van entregando los equipos en función de lo que se está midiendo. Entonces, eso es muy importante. Y desde la agilidad, esto se lo conoce como los OKRs. Los OKRs contemplan los objetivos estratégicos de la compañía y los KRs vienen a ser los Key Results. Entonces, tendríamos un objetivo de todo el negocio o un par de objetivos grandes del negocio desde la estrategia y unos KRs que nos permitan medir los avances desde los negocios, desde los productos, desde la cultura y desde la organización. Evidentemente, estos KRs van a ir variando según el foco de atención y tienen que irse midiendo con cortes mensualizados y también con cortes importantes cada 3 meses, es decir, cada cuarto. En ciertas ocasiones, las compañías desarrollan dos tipos de indicadores. Un indicador que está mirando los números del negocio, o está mirando los KPIs del negocio, y por otro lado los KR que están enfocados en los incrementos que van entregando cada uno de los equipos ágiles. Las discusiones pueden ser distintas, pero como tú decías, sí es importante entender que en los primeros ciclos de trabajo, en las primeras revisiones y en las primeras mediciones, la estimación de lo que voy a alcanzar casi nunca impacta con la realidad. La estimación suele ser muy ambiciosa versus la realidad. ¿Por qué? Porque las personas inician una curva de aprendizaje brutal. Muchas personas no conocen estas nuevas formas de trabajar y tienen que desapegarse de muchas creencias y de muchas técnicas de trabajo para adoptar nuevas. Entonces, ahí hay que trabajar mucho desde el coaching con el CEO y con el directorio. Eh, y por otro lado, también, como tú bien lo decías, es importante ir coachando para que a través del C-Level y del comité ejecutivo o el directorio, entendamos que los incrementos van a ir sucediendo en el tiempo y que no necesariamente siempre será hacia adelante, porque la agilidad te permite eso, hacer un stop, reflect o reflexionar y avanzar. Y en algunos casos tendrás que corregir. Entonces, esas discusiones hay que tenerlas antes de desplegar el roadmap y si se quiere tener como una forma de medir los indicadores de cara al negocio y unos KRs o unos Key Results de cara a la transformación. Qué interesante lo que nos comentas, Carlos, sobre todo que ha tomado ya hace aproximadamente unos 6 7 años bastante fuerza en el mercado local, refiriéndome a Ecuador, el uso de los OKRs, ¿no? Que tienen, digamos, una potencia enorme. Ya estamos por finalizar. Voy a dar espacio a las tres últimas preguntas, Carlos. La primera es la de Gregorio Zambrano, que nos dice en un esquema ágil cómo tener el flujo de valor o el value stream para la empresa. Cómo tenerlo mapeado, cómo tenerlo diseñado. Entiendo que nos está tratando de preguntar Gregorio. Yo te diría que ahí no hay como una fórmula exacta y más bien el value stream yo lo aplicaría ya sea desde los squads o desde la tribu, dependiendo de la naturaleza de los equipos también, porque no necesariamente tiene que ser una tribu, tiene que ser un squad. Y más bien me enfocaría en la medición estratégica, ya sea esto por KPIs o por KRs. Sí, súper, súper importante ahí tu respuesta y ahí, Gregorio, te complemento algo que he visto como práctica emergente en otros países. Utilizan bastante el value stream por sus modelos de negocio, porque hay Ujú. empresas que tienen activos diferentes modelos de negocio y evidentemente entre, digamos, los key stakeholders o los key users lo mapean. Correcto. Y como dice Carlos, no hay receta mágica. Toca ir descubriendo y bueno, es parte de... Otra pregunta, Carlos, que nos hace Mónica Cordero. Dice, buenas noches. ¿Qué recomendaciones tienes para comenzar un proceso de, entre comillas, evangelización en los colaboradores sobre los conceptos de agilidad para fortalecer el proceso de adopción? ¿Cuáles son esas acciones claves que debemos considerar? Ok, empiezo contestando qué es lo que no debemos hacer. Sí, está buena esa. Ok, dos cosas que no deberíamos hacer porque realmente no dan resultado es colocar en la plataforma de capacitación de la empresa un curso de agilidad. Eso no lo hagan porque la gente lo va a cursar por cumplir
y no va a entender nada. Entonces, la agilidad está centrada en las personas y por lo tanto el acercamiento tiene que ser con las personas. Entonces, ahí, si es que el equipo tiene el capability de agilidad para hacerlo internamente, empiecen a desarrollar pequeños espacios de conversación, workshops o sesiones de inmersión de agilidad. Las sesiones de inmersión de agilidad pueden tener distintos niveles, desde un nivel cero hasta un nivel uno, 2 y 3. Entonces, pero definitivamente no vayan por el camino de colocar un curso digital en la plataforma de la empresa. También, si lo van a hacer externamente, cuiden muchísimo que estos espacios de acercamiento con la agilidad, si lo hacen con un proveedor, estén basados mucho en el método y en la teoría y no en la práctica. Entonces, y creo que por ahí puedo ir respondiendo eso. Qué bueno, siempre es bueno escuchar. No sé, me dejaste pensando, siempre uno aprende, creo, más rápido cuando escucha lo que no debe hacer. Entonces, como para que lo vayan anotando, son bullet points desde la experiencia. Ujú. Finalmente, y la última pregunta, y no por eso menos importante, la que nos hace Verónica Olivo. Dice, buenas noches, muchas gracias, Carlos, por compartir tus conocimientos y experiencias. Tiene una consulta, dice, ¿qué herramientas o plataformas tecnológicas podríamos usar para apoyar la agilidad organizacional, especial en los entornos híbridos o remotos? Wow. Ok. Am, Se me ocurren varias plataformas, pero me gustaría saber si son plataformas si son plataformas de desarrollo de productos, si son plataformas para fomentar la colaboración en los equipos, si son plataformas para poder hacer seguimiento de los KRs, si por ahí nos puede ella complementar para poderle contestar. Si te parece, hasta eso muestro dos cositas más, a ver Ujú, si nos especifica un poco la consulta. Es importantísimo que el proceso de transformación de una compañía tenga como protagonista el equipo de recursos humanos. Y esta es una propuesta de cómo se puede reconfigurar un equipo de recursos humanos de cara a la agilidad organizacional. De hecho, los equipos de recursos humanos empiezan a llamarse con el tiempo equipos de cultura o equipos de transformación. Va a depender mucho de la naturaleza y del foco de cada compañía. Esto se lee de abajo hacia arriba, por eso estos vectores acá. Y estos son los principios de acción. Los principios de acción vienen a ser como los pilares que sostienen el propósito de un equipo ágil de recursos humanos. Como zona intermedia tenemos los ejes principales. Esto funciona como un mini COE o como un mini equipo funcional, donde hay al menos cuatro especialidades: cultura y diseño organizacional, desarrollo, esto es todo lo que tiene que ver con formación, upskilling y reskilling. Otro rol que está mirando Data Driven, Gen AI y compensaciones. Y otro rol que está mirando seguridad psicológica y diversidad, equidad e inclusión. Y hacia arriba están los equipos que tocan a las personas, es decir, los equipos que despliegan productos o iniciativas. Y estos equipos ya no funcionan como equipos de especialidad, sino como equipos multifuncionales. Una persona que está mirando y accionando las iniciativas de transformación, otra de talento, otra de aprendizaje, otra de wellness y otra de analytics. Y la cantidad de equipos va a depender de los distintos focos de atención o los distintos focos de colaboradores que atienda una compañía. Y finalmente, bloqueadores de la transformación, y ahí voy de nuevo con la pregunta que nos hacían. Eh, ¿Cuáles son algunos elementos que yo he podido identificar en estos años y que en el día a día, ya sea de forma estratégica o de forma tácita, bloquean un proceso de transformación? Primero, que la cultura de la compañía penalice el error y no fomente la experimentación, que la burocracia de la compañía bloquee la toma de decisiones, que tengamos un liderazgo basado en el estatus y en el control, que tengamos una estructura rígida, basada en silos y con varios niveles, que tengamos productos y negocios enfocados en la organización y no en el usuario, y que tengamos o que la compañía sostenga desarrollos internos o plataformas digitales de caja cerrada. Cuando digo caja cerrada es porque estas plataformas no se integran unas con otras y y la información no está compartida.
Evidentemente, la, la transformación de una compañía tiene sus connotaciones particulares porque, como les decía, de una forma se vive en las empresas de consumo masivo, de otra forma se vive a nivel de las farmacéuticas, de otra forma se vive a nivel de la banca, de otra forma se vive a nivel de empresas de tecnología como tal. Entonces, es importante. Sin embargo, estos elementos pueden aplicar a cualquiera de estas compañías indistintamente de su naturaleza. Y no sé si tengamos por ahí la especificación de la pregunta. Sí, 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 ya no las especificó. Dice para colaboración y seguimiento de OKRs. Ah, perfecto. Bueno, eh, hace poco he conocido de una que se llama Air Focus. Me parece muy interesante, es bastante limpia, es bastante clara y da una visibilidad a nivel estratégico a todos los stakeholders. Me parece muy interesante. Eh, Esa como a gran escala. Por otro lado, también se puede desarrollar a través de un dashboard. Evidentemente hay que tener a las personas o al equipo de data que tenga ese capability para poder conectar esos dashboards con los datos. Y esos datos se pueden conectar, por ejemplo, a un Azure DevOps, que es donde los equipos pueden llevar sus iniciativas y sus seguimientos. También podrían utilizar los equipos Jira y la persona que diseña los dashboards de cara a las vicepresidencias o de cara al seguimiento estratégico, lo que tendría que hacer es que se conecten los datos de las plataformas con el dashboard. Pero a nivel de equipo, Azure DevOps funciona muy bien, Jira funciona muy bien. Si el equipo quiere empezar desde un nivel básico y bastante práctico, pueden utilizar Trello o pueden utilizar Planner. Y a nivel de software, de cara a la vista y al seguimiento de stakeholders o darles visibilidad a stakeholders, pueden usar AirFocus. Interesante. Vamos con la última pregunta y ahí cerramos para continuar Ok, con todo lo que tenemos preparado para toda la audiencia. Una pregunta bastante interesante que la hace Carlos García Ponce, si es que es el Carlos García Ponce que conozco. Un abrazo fuerte, Charlie. Dice, ¿cómo facilitan las PMO u oficinas de transformación, agilidad, PMO, oficina de transformación digital de valor, tantos nombres que hoy se tienen? ¿Y cómo alinean a sus KPI y sus OKRs para garantizar que las iniciativas estratégicas equilibren el control operativo con la innovación y el valor al negocio? muy buena pregunta, Buenísima. muy buena pregunta, muy buena pregunta. Para que una oficina de PMO, una oficina de transformación funcione, eh, debe funcionar como un gran equipo con otros dos equipos, el equipo de coaches y el equipo de talento humano. Si las oficinas o las áreas de transformación no tienen estas dos palancas, o digamos que la oficina de transformación está construida por los coaches, entonces la oficina de transformación tiene que tener una interacción y tiene que encontrar una forma correcta de poder trabajar con los equipos de recursos humanos. Cuando esto no sucede, las iniciativas de transformación, dígase esto, transformar squads, tribus, desarrollar KPIs por un lado y por otro lado el tema de las personas y la cultura camina del otro, en algún momento se pierde la visibilidad, caemos en reprocesos e inclusive en algún momento podemos estar trabajando dos iniciativas muy similares en paralelo. He visto a nivel organizacional, les voy a contar tres casos. El, en ciertas compañías hay una oficina de transformación y hay una oficina de recursos humanos. Y la oficina de transformación está mirando todo el tema de innovación y productos y recursos humanos está trabajando desde la manera tradicional. En otras compañías, de hecho tuve la oportunidad de trabajar en una de estas hace pocos años, la oficina de transformación o la vicepresidencia de transformación tenía dos gerencias senior o tenía dos directores, un directorio de people o de personas,
un directorio de Change Management y un directorio de tecnología. ¿Por qué? Porque esta compañía es una multinacional, no voy a dar el nombre, había identificado que la agilidad y la agilidad organizacional tenía que ser un capability. Y a partir de eso tenía que desplegarse a todas las personas. Entonces tenía como tres grandes directores soportando a la vicepresidencia de transformación que miraba todo esto, miraba tecnología, miraba productos y miraba personas. Eh, y el último caso, que son los roles de agilidad directamente vinculados a una oficina de agilidad o a un COE de agilidad, donde el COE pues eh, dispersa los servicios de los coaches dependiendo de las necesidades de los equipos. ¿Qué puedo, como para resumir? Deberían, si no es un solo equipo, deberían ser equipos que, el de cultura como el de transformación, que diseñen acuerdos de trabajo y un roadmap en común y colaborativo. Muchas gracias, Carlos, y en honor al tiempo, permíteme compartir, voy a compartir Sí, claro. pantalla. Y muchísimas gracias por estar aquí. Sé que no va a ser la última vez que te vamos a tener aquí, eres parte de la casa. Así que gracias por compartir toda esa amplia experiencia que tienes y qué gusto siempre Mucho gusto. tener, digamos, a panelistas de tu talla por acá. Continuando, le cedo el espacio a Carla, que es nuestra asesora comercial, que nos va a contar un poco sobre lo que tenemos aquí para ustedes. Muchas gracias, Nayib, y la verdad, un gusto para todos los que están conectados. Me alegra mucho que estén interesados y que estén acá. Para contarles un poquito de lo que es SPAE en sí, quisiera que sepan que SPAE actualmente es la número uno en el Ecuador. Llevamos 8 años consecutivos siendo el número uno en América Económica y a nivel de América Latina somos el número 11. SPAE como tal cuenta con varias acreditaciones internacionales. Estas acreditaciones nos dan la calidad educativa que nos permite tener una proyección internacional. Una de ellas es el ACSB, la cual nos permite tener validez de nuestro título, tanto en Estados Unidos como en Canadá, lo que es bastante importante hoy en día, que necesitamos que nuestros títulos tengan una validez internacional, ya que esto nos abre más puertas. Y por otro lado, tenemos una acreditación con el AMBA. Somos la primera escuela de negocios acá en el Ecuador que tuvo esta acreditación y que la mantiene hasta el momento. Entonces, como les mencionaba, ¿por qué estudiar en SPAE? El hecho de que nosotros tengamos acreditaciones internacionales significa que el título que ustedes van a obtener en cualquiera de nuestras maestrías va a ser reconocido a nivel mundial. Esto les va a abrir más puertas y muchísimas más oportunidades laborales. Realmente el 80% de nuestros líderes empresariales que han salido de maestrías, tomadas en SPAE, han logrado tener ascensos en sus trabajos y lograr alcanzar las metas que se han propuesto. Entonces, como les mencionaba, el ACSB, nosotros en Ecuador somos parte del 5%, que es parte en el mundo entero de esta certificación. Y por otro lado, el AMBA, como les mencionaba también, fuimos la primera y somos la primera escuela acá en el Ecuador de mantenerla actualmente. Por otro lado, contamos también con el QS. Somos la única escuela de negocios de participar en este ranking de QS, perdón, con nuestro Executive MBA. Contamos también con la certificación de ISO 9001 desde el 2018 y nuestros profesores cuentan con una experiencia profesional y académica bastante amplia. Entonces, recapitulando todo lo que les he mencionado, ¿por qué estudiar en SPAE? ¿Por qué no estudiar en SPAE es la pregunta? Contamos realmente con todas las acreditaciones importantes que se puedan tener en este país. Somos una escuela que hemos sido pioneros con más de 36 años, formando líderes exitosos con calidad a nivel mundial, reconocimiento internacional por nuestros títulos a nivel mundial del ACSB,
y pues con redes internacionales y experiencias internacionales, ya que en algunas de nuestras maestrías tenemos experiencias internacionales, lo que nos permite también tener contacto con universidades en el exterior. Y ahora sí, vuelven conmigo y ya voy a ser bastante ligero. ¿De qué les voy a hablar? Pues de la maestría de gestión de proyectos, que viene vinculado con algunas de las cosas que hemos visto el día de hoy, que pues sin lugar a dudas pues la van a poner en práctica. ¿A quién está dirigida esta maestría? A todos. Yo siempre digo, cómo las empresas pueden desarrollar o evolucionar sus modelos de negocios o innovar a través de la gestión de proyectos. Al final del día es el impulso que vamos a tener pues para materializar esos sueños o esas iniciativas que tienen las empresas. Pues hoy en día no hay industria en la que no se trabaje en proyectos. Hace un ratito pues vimos ejemplos de los que se daban, de los que nos hablaban de estos digamos, cambios transformacionales o transformaciones organizacionales se comienzan a activar a través de proyectos, que luego son programas, que pasan a ser portafolios, pero al final del día creo que nos tienen a todos activos. Y todos en algún momento somos actores de proyectos, así que esta maestría está dirigida para todos, porque hoy en día, de hecho, hacia el 2030 es uno de los skills que se está solicitando como parte de las competencias profesionales que tengan conocimiento en la gestión y dirección de proyectos. ¿Cuál es la propuesta de valor que nosotros tenemos a hoy, 27 de febrero del 2025? Bueno, tenemos un micromáster en gestión de portafolios y programas y particularmente, digamos, es un orgullo para mí poder contar esto porque esto sí es un factor bastante diferencial. Nosotros no nos quedamos en simplemente en enseñar o en transmitir esta experiencia para que se pueda gestionar de manera adecuada un proyecto, indistintamente de la naturaleza del proyecto, sino que subimos los niveles. Les enseñamos a todos nuestros estudiantes a que sepan, manejen y entiendan qué es gestionar un portafolio y qué es gestionar un programa con esta visión estratégica alineándose a esos objetivos que tenga la organización. Vamos a ver enfoques predictivos, enfoques adaptativos e híbridos, y un poco esto va conectado con lo que decía Carlos, nos contaba hace más o menos 20 minutos, que nació como agilidad, pero que no aceptaron y quedó pues con un enfoque adaptativo el término hoy en día. Estamos acreditados por el GAC del PMI. El año pasado tuvimos la reacreditación, lo que garantiza que todo el plan de estudios que tenemos pues está orientado a cumplir con los objetivos de aprendizaje del PMI. Es decir, las personas que pasan por SPIE están garantizados que están cumpliendo con todas las expectativas que tiene el PMI. Pues tenemos desarrollo, dirección de equipos y habilidades directivas, que es muy importante desarrollar en los directores de proyectos. Tenemos doble titulación con EADA. Y potencialmente una gran sorpresa, es algo que estamos pues hoy en día viendo cómo se incluye, es también obtener en el futuro, no digo ahora, pero en el futuro, tener un micromáster también para gestión de PMOs, de oficinas de gestión de proyectos. ¿Cuál es la malla que tenemos o el plan de estudios? Ha sufrido un cambio importante para bien. Hoy en día este plan de estudios tiene una duración de un año y una de las cosas que a nosotros nos llena bastante orgullo es un, vamos, porcentaje de eficiencia terminal. Técnicamente es el indicador que manejamos acá en la escuela, de que aproximadamente el 93% de nuestros estudiantes se gradúan dentro de su tiempo. ¿Por qué esa tasa tan alta de éxito? Porque tenemos un módulo de capstone de proyectos o gestión de titulación que viabiliza, acompaña y hace que los estudiantes tengan una tutoría permanente durante todo el plan de estudios. Esto hace que cuando ya lleguen los momentos de revisión de la maestría, perdón, del trabajo de titulación, ya tengan avances significativos y tengan las aprobaciones de sus tutores y puedan terminar en debida forma el programa. Es decir, está diseñado para que lo cursen en un año y para que se titulen en un año. Y como ustedes pueden ver, a hoy es la fotografía de lo que nosotros tenemos como un plan de estudios. Es importante destacar que nosotros tenemos tres electivas, dos nacionales. Estas dos nacionales ustedes las pueden tomar dentro del portafolio de las otras 47 maestrías que se están dando actualmente en la SPOL. Aquí en SPAE pues vamos a tener otras maestrías como es la maestría de administración de empresas, la analítica de negocios, la agronegocios sostenibles, la maestría de gestión hospitalaria. Bueno, tenemos un pool de maestrías que ustedes pueden, dependiendo de su apetito profesional, comenzar a ver, digamos, qué quisieran aprender. Y finalmente tenemos una electiva internacional.
esta electiva internacional tenemos convenios con algunas universidades, tanto de Europa, también aquí en Latinoamérica, y también se están cerrando convenios con universidades en Estados Unidos y Canadá, para que los estudiantes puedan tomar ese curso internacional que va a ser convalidado. Evidentemente, para aquellos que quieran tomar algún módulo en el exterior, Canadá, Estados Unidos, o algún país que no sea de habla hispana, se necesita un nivel de inglés, que de hecho es algo que se evalúa también. Y este micromáster, que es uno de los que tenemos, pronto yo quisiera decirles que vamos a tener otro, pero es gestión de portafolios y programas, que es como el valor agregado que da el plan de estudios de la maestría de gestión de proyectos de la MGP, que permite que los estudiantes aprendan también a hacer una gestión de portafolios y programas. Y te cedo la palabra, Carla. Gracias, Nayib. Ahora sí, la parte más esperada de todas, creo yo, que es lo que hemos implementado actualmente. Actualmente estamos manejando un programa inclusivo de becas. Como pueden ver, es bastante amplio, por lo cual abarca a muchos casos. Entonces, vamos analizando un poquito qué tipos de becas manejamos actualmente en SPAE. Actualmente contamos con beca de pronto pago, beca de desarrollo profesional que va a permitir que todo profesional pueda tener este empuje, no solamente es una ayuda financiera, sino que también le dé esa oportunidad de mejorar su futuro, de mejorar su estatus laboral. También contamos con la beca de mujeres a la vanguardia empresarial que busca apoyar a todas estas mujeres emprendedoras, mujeres empresarias que quieren día a día ir creciendo. Es específicamente diseñada para el crecimiento laboral en el mundo femenino. Contamos también con la beca de desarrollo regional, que esta beca aplica para las personas que vivan y laboren fuera de Guayaquil, San Borondón y Durán. También contamos con beca de excelencia académica por SPOL, que pueden aplicar todas las personas que hayan estudiado en SPOL y quieran ahora estudiar una maestría con SPAE. Nuestra beca corporativa para el desarrollo del talento aplica para empresas que tengan inscripciones de más de 3 postulantes y quieran desarrollar su personal en la empresa. Y por último, contamos con la beca Comunidad SPAE, que es una beca que nos va a permitir que si algún familiar estudió ya en SPAE, pueda algún hijo o hermano aplicar a esta beca también. Entonces, como pueden ver, tenemos varias becas, simplemente es que puedan escribirnos, los que están interesados, también en el chat si están interesados pueden solicitar información para ver qué caso aplica y guiarlos cuál es la mejor estrategia económica y académica que les conviene a cada uno de ustedes. Ahora también, la siguiente sí. También, gracias al webinar que estamos presenciando actualmente y a todos los webinars que vienen de ahora en adelante, pero este en específico, para la maestría en gestión de proyectos, vamos a tener un beneficio exclusivo para los que están asistiendo al webinar. Este beneficio va a ser una sesión de mentoría de 1 hora para todos aquellos que se inscriban en la maestría hasta el viernes 7 de marzo. ¿Qué mejor que una mentoría que les ayude a guiar su futuro, a guiar su estrategia profesional, saber hasta dónde quieren llegar? Esto significa que van a poder tener un diagnóstico personalizado del perfil profesional y de las áreas a mejorar en nuestro perfil. También pueden tener tips de crecimiento de carrera y consejos directos de un experto para potenciar el liderazgo en su carrera profesional. Entonces, como les mencionaba, esto solamente va a aplicar hasta el 7 de marzo. Es un beneficio exclusivo para las personas que están actualmente en el webinar para que se inscriban en nuestro máster de el MGP, nuestro máster en gestión de proyectos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que hicieron el tiempo el día de hoy de acompañarnos. Bueno, sabemos que siempre es importante ahí que estén del otro lado. En serio, un agradecimiento muy profundo de quienes formamos SPAE. Bueno, hemos preparado que fue el segundo capítulo de toda esta saga que se viene de esta primera temporada. Va a estar bastante entretenida. Se nos vienen otros webinars, ya van a estar siendo promocionados a través de las redes sociales. Y bueno, cualquier consulta, duda, aquí está Carla, aquí estoy yo, nos pueden contactar como para darles una pronta respuesta a sus inquietudes.
Les agradecemos, no quisiéramos quitar más de su tiempo. Infinitas gracias, Carlos, por compartir toda esa experiencia y conocimiento que tienes, que siempre es alegría ver a personas que se quieren por aquí de nuevo. Así que un abrazo a todos los que están del otro lado y les deseo una excelente noche. Feliz jueves. Muchas gracias a ustedes. Hasta Hasta la luego. próxima. Muchas Chao. Chao. gracias.